que viene el índice. Hoy es un tema, pues cada iglesia toma algún tema que considera el pastor necesario tratar con la iglesia. Y bueno, yo considero que tratemos este asunto acerca de que hay un peligro constante, continuo, de olvidarnos de Dios. Y podríamos decir, ¿yo olvidarme de Dios? Jamás. Bueno, vamos a ver algunos indicios bíblicos que nos hacen ver que sí hay un peligro de olvidarnos de Dios. Y este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Para ello le voy a pedir que vayamos al capítulo número 3 del libro de los Jueces. Por favor, le pido que abra su Biblia en el libro de los Jueces. Les pido que a nuestros invitados, hermano Marcelito, les puedan proporcionar una Biblia. Ya en su momento les vamos a regalar una Biblia en unos momentos más, pero bueno, ahorita van a estar en la pantalla algunos pasajes, algunos no, pero por lo pronto, Jueces 3, 7, capítulo 3, versículos 7 y 8. La palabra de Dios. Es hermoso abrir la palabra de Dios, ¿no le parece, hermano? Amén. Jueces 3, dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene, querido hermano? Amén. Dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. 8 años fue la disciplina de Dios. Tome asiento. 8 años los vendió, los entregó. Hay consecuencias, hermanos. Hay consecuencias cuando olvidamos a Dios. En el caso de este pueblo, sus enemigos los tomaron 8 años. El texto es muy claro. El texto es bastante claro. Dice el versículo 7: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios. Y como siempre hemos dicho, hermanos, si tú no sirves a Dios, vas a servir a otra cosa. Ellos no sirvieron a Dios, ¿y a quién sirvieron? Si tú no sirves a Dios, vas a servir a otra cosa, a los Baales, a lo que quieras, al mundo. Si tú no te llenas de Dios, te vas a llenar de otra cosa. Aquí hay de dos: o te llenas de Dios, o te llenas tu corazón, tu pensamiento de otra cosa. Ellos no sirvieron a Dios, decidieron servir a los Baales. Si tú no crees en Dios, vas a creer en otra cosa. Si tú no crees en las promesas de Dios, vas a creer en otra cosa. Entonces, hermanos, hay un peligro constante, continuo, de olvidarse de Dios. Aquí está el ejemplo. Ahora, en términos generales, un olvido no es solamente un descuido o una acción de no haber dado la atención debida a algo. Un olvido es mucho más que eso. Un olvido, hermanos, es el principio de situaciones que pueden desenlazarse incluso en una tragedia. Es bien peligroso las cosas que olvidamos. Y me estoy refiriendo al peligro de olvidarnos de cosas tan comunes en la vida. Imagínese simplemente lo que podría desatar por olvidar lo siguiente. Le voy a dar algunos ejemplos. En cosas tan cotidianas de la vida, olvidar estas situaciones traen consecuencias a veces muy graves. Pues ahora imagínese olvidarse de Dios. Por ejemplo, ¿usted se puede imaginar lo que podría desatar olvidar la fecha de aniversario de su boda? A ver, hermanas.
o que su esposo olvide la fecha de su cumpleaños. No, eso no puede pasar. Nosotros reclamamos, no te olvides de estas cosas. ¿Y qué podría desatar? Incluso hasta un mal momento de olvidarse el aniversario, de olvidar el cumpleaños de su esposo o de su esposa. Usted se puede imaginar lo que puede suceder, olvidar la estufa encendida y que se salió de casa sin apagar el fuego. Más de uno ahorita pensó si apagó su estufa. Se puede imaginar lo que usted diría, olvidé apagar la estufa, el horno. ¿Usted sabe lo que podría provocar? Queridos hermanos, en situaciones tan reales en nuestra vida. ¿Usted puede imaginarse lo que significa olvidar las llaves dentro del auto y que se activen los seguros? ¿A cuántos les ha sucedido esto? ¿Usted puede imaginarse olvidar recoger a un niño a la hora de la salida de la escuela? Se le olvidó recogerlo. Se le olvidó que salía más temprano. ¿Puede imaginarse olvidar cambiar el reloj cuando se atrasa o se adelanta una hora? Son consecuencias. ¿Olvidar un pasaporte cuando va de viaje? Se me olvidó el pasaporte. ¿Olvidar una cita de una junta importante? ¿Olvidar el pago de la tarjeta de crédito? ¿Olvidar que invitó a unos amigos a comer a su casa y de pronto ya están tocando a la puerta? Y usted dice, se me olvidó que iban a venir hoy. Y ya están en la puerta. Hermano, ¿a cuántos de ustedes se les olvidó que este viernes tuvimos oración? Se puede imaginar, las otras cosas tienen una consecuencia. Aquí no hay tanto, no hay problema, no pasa nada. Olvidarse que hoy es un día importante para nosotros, para llegar a la casa de Dios en tiempo y forma. Cuando digo en tiempo es puntual y en forma es listos para lo que venimos. Pero ahí no pasa nada. Pero los ejemplos que le acabo de dar, sí pasa algo. Pero eso es lo que nosotros pensamos, que no pasa nada. Hay un peligro de olvidarnos de muchas cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Olvido, el diccionario de Manual de Sinónimos es desmemoria. Hay situaciones que a veces se puede tener un problema en la memoria por alguna situación física. Eso es otro punto. Por cierto tiempo de la edad, por cierto tiempo, por algún problema. Pero eso es muy aparte. Pero olvidarse es falta de memoria, pero es también un descuido. Uno se olvida por descuido, por omisión, por negligencia, por una falta. Mientras que eso sería el sinónimo. El antónimo, pues, olvidar es ser cuidadoso. Eso significa también. Lo otro, lo contrario al olvido es ser cuidadoso. Lo contrario al olvido es tener presente un compromiso. Ahora bien, es algo bien interesante ver esto del olvido, porque la mayoría de nosotros como seres humanos, así como comenzamos a tener problemas con la vista, algunos más temprano que otros, según sea el caso, leer cerca o ver de lejos, también comenzamos a tener un problema de audición. Eso es inevitable. También podemos tener un problema de memoria, que se nos comienzan a olvidar las cosas. Pero eso estamos hablando de un proceso. Sin embargo, hermanos, cuando tenemos todas estas capacidades y no las aprovechamos para ser cuidadosos, para ser diligentes, para ser personas que tengamos en alta estima el no olvidarnos de las cosas que Dios nos ha puesto, esto, hermano, vale mucho aquí en esta vida y en la vida que viene, en la vida eterna. Vamos a ver, hermanos, cuál es el proceso de un olvido, las causas de olvidarnos de Dios, las consecuencias de olvidarnos de Dios.
Déjeme decirle que el proceso de olvidar, el olvidar es un proceso, se va creando un proceso, es un proceso. Uno no se olvida de las cosas inmediatamente, eso ya sería un grado muy grave, que no me acuerdo en este momento qué hice hace un momento, hace un segundo, y eso sería una situación más delicada. Pero uno comienza a ser olvidadizo en ciertas situaciones, como en el caso de las cosas de Dios, porque uno entra en un proceso, poco a poquito, poco a poco. Ese proceso puede ser accidental. El olvido es un proceso y puede ser accidental, pero a veces deliberado. No sé si me explico. El olvido hacia las cosas de Dios puede ser accidental, de decir, a todos se nos ha pasado. Dios mío, se me pasó que tenía que estar hoy en esta actividad. Yo creo que el día domingo es mucho que se me olvide que es día del Señor. Ya eso sería de manera deliberada. Un olvido accidental, todos podemos tenerlo. Pero un olvido deliberado significa que no tengo el mayor cuidado ni la mayor importancia a las cosas de Dios. Y cuando entro en un olvido deliberado, las Escrituras reprenden, hermanos. Hay una reprensión. Las Escrituras nos reprenden o reprenden a aquellos que se olvidan, primeramente, de las obras pasadas de Dios que ha hecho con nosotros. Y no olvides ninguno de sus beneficios, dice el salmista. Las Escrituras nos reprenden de olvidar las cosas que ha hecho Dios en el pasado, en la historia, en nuestras vidas. Las Escrituras nos reprenden de olvidar deliberadamente nuestras responsabilidades actuales para con Dios. Nosotros como cristianos tenemos responsabilidades actuales. Dios nos ha entregado responsabilidades. Ha entregado responsabilidades a todas las personas en la tierra. Imagínese que un padre de familia olvide su responsabilidad de ser papá, de ser sustento. Eso ya sería deliberado. Se me olvidó que yo tenía que traer el sustento. Eso no podría suceder. Si se llega a dar es porque es de forma deliberada. ¿Qué es de forma deliberada? ¿Qué quiere decir deliberado? Que lo hago consciente, que lo hago a sabiendas. Es más, que lo hago porque no me importa, deliberado. Y ahí es donde Dios reprende. Y ahí es donde el Señor a su pueblo le dijo, ustedes me olvidaron. Deliberadamente sirvieron a Baal, se entregaron al pecado. Pues yo los voy a entregar 8 años en esclavitud, en escasez, en enfermedad, en carencias. Dios entregó a su pueblo, los vendió, hermano. Usted podría decir, ¿cómo que Dios los vendió? Sí, Dios los vendió. ¿Qué quiere decir? Los entregó. 8 años bajo dominio de este rey. ¿Por qué? Porque deliberadamente olvidaron a Dios. Nosotros podríamos tener consecuencias cuando olvidamos deliberadamente las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y eso se puede traducir, así como Dios dejó a este pueblo, y vamos a verlo más a fondo adelante, los entregó 8 años. Para mí puede ser 8 años, 5 años o no sé cuántos años de situaciones que yo no veo salir esta situación. Yo no veo. No, pero yo me he olvidado de Dios deliberadamente. Cuando este pueblo reconoció, volvió a Dios, se arrepintió, Dios los volvió a traer a su tierra y los volvió a ver como hijos obedientes. Dios disciplina de muchas maneras. El olvido puede ser deliberado. La palabra de Dios, yo le voy a leer algunas lecturas porque a lo mejor son algunas lecturas varias y no quiero que se distraiga en el sentido de buscarlo y luego quedarse ahí conectado en la lectura. Yo se lo voy a leer. Si usted acostumbra a anotar, anote nada más. Y algunas le voy a pedir que lo leamos juntos. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su segunda carta sí dice que hay personas que se han olvidado deliberadamente, a propósito. Dice la palabra de Dios, Pedro escribe en su segunda carta, estos ignoran voluntariamente, hermanos.
se puede olvidar uno voluntariamente. Pedro escribe, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste. Hay personas que voluntariamente quieren ignorar las escrituras. Hay personas que voluntariamente, deliberadamente quieren ignorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Voluntariamente lo ignoran. Pedro dice, estos voluntariamente lo ignoran. Ahora, el olvido también puede ser causado por muchas cosas, y es lo que quiero que veamos en el siguiente punto. Las causas de olvidarse de Dios pueden ser muchas, variadas. Quiero compartirles solo algunas. Las causas. El olvido puede ser causado por muchas veces en las naciones y en los pueblos, como fue el pueblo de Israel, por la idolatría. Y cuando pensamos en idolatría, inmediatamente nos trasladamos al concepto común que todos tenemos de la idolatría, pero una forma de idolatrar o caer en la idolatría es darle a algo más importancia, más respeto o más devoción a cualquier cosa que a Dios. Puede ser algo que no necesariamente es hecho por mis manos o por las manos de los hombres. Es algo que ha llevado a ese mandamiento que tenemos en ese recuadro, que cada vez que entremos, ojalá lo miremos, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando yo en ese momento no estoy amando a Dios con esas formas y amo más a otras cosas, uno puede incluso amar su propio ministerio más que a Dios. Puede amar más lo que uno hace que a quien uno lo hace, a Dios. Uno puede amar más cualquier otras cosas, hermanos, a nosotros mismos que a Dios. Nada puede estar por encima de Dios. Este pueblo claramente se olvidó por la idolatría. Le leo un pasaje, por ejemplo. Jeremías dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Con sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre por Baal. O sea, se olvidaron y se fueron a la idolatría. Se olvidaron de Dios. Y se olvidaron de Dios justamente porque fueron engañados. Porque fueron engañados y en lugar de recordar el nombre de Dios, adoraron a Baal. Y a Baal usted sabe que es el Dios cananeo. También la Biblia nos habla en Deuteronomio. Dice: entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no han conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Así dice Jeremías. Hay muchos pasajes, queridos hermanos. Una de las principales causas es cuando nuestro corazón comienza a desviarse y darle más importancia a cualquier situación en la vida que darle a Dios la adoración, la devoción, el amor, la entrega. Es una causa. Pero también muchas veces el olvido puede ser causado por el orgullo, por la falta de quebrantamiento en el corazón. La palabra de Dios dice en el Salmo 10: el malo por la altivez de su corazón no busca a Dios.
El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Y nos exhorta también el libro de Crónicas. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. El orgullo hace que nos olvidemos de Dios. Asimismo, el profeta Oseas dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. ¿No conocerás pues a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí? Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Y continúa diciendo: en sus pastos se saciaron y repletos, y se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Fueron tan bendecidos que se llenaron de orgullo y se olvidaron de Dios. Entonces hay muchas causas. Una puede ser, eso es deliberado, por idolatría, por el orgullo de nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos habla de muchos ejemplos de gente olvidadiza, que se le olvidó lo que Dios había hecho con ellos. El mejor ejemplo es el pueblo de Israel. El Salmo 31 dice: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. La Biblia nos habla también de gente que se olvida de promesas, no solamente a Dios. Hay un ejemplo que encontramos en Génesis 40, del copero del rey. Cuando recibió beneficio de José, José le reveló el sueño y se cumplió. Y dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aquel copero se olvidó de lo que José había hecho por él. Tenemos muchos ejemplos, queridos hermanos, de olvidarnos de Dios. Gente que en la Biblia se olvidó de Dios y las consecuencias fueron muy trágicas. Las consecuencias de olvidarnos de Dios son graves. Olvidarse de Dios, hermanos, trae sufrimiento al individuo. Olvidarse de Dios trae dolor a nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 50, 22, léalo conmigo ahí en su lugar. Dios habla aquí fuerte de las consecuencias de olvidarse de Dios. Salmo 50, 22. Dice ahí sentados: entended ahora esto, los que os olvidáis de ¿quién? De Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Qué fuerte es esto. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que yo os despedace y no haya quien os libre. En el primer libro de Samuel, ahora busque conmigo capítulo 12, versículo 9. Primer libro de Samuel 12, 9 dice: y olvidaron a Jehová su Dios. Y otra vez, en este caso es otro caso diferente al que leímos en Jueces. Y él los vendió en mano de ¿quién? De Sísara, jefe del ejército de Azor. ¿Y en mano de quién más los vendió? De los filisteos. Y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Cuando utiliza los vendió, significa que Dios los entregó. En Jueces ya leímos un caso. Ahora en el libro de Samuel es otro caso, hermano. Ese Dios es el mismo. ¿O es otro Dios del Antiguo Testamento al que hemos alabado el día de hoy? ¿Es otro? ¿O es el mismo? Varios coros que cantamos hablábamos de Jehová, que es un término del Antiguo Testamento muy común. Ese Dios en el cual le cantamos es este Dios que ya hemos leído en 2 ocasiones, que el pueblo cuando se olvidó de él, Jehová los vendió, los entregó en mano de sus enemigos.
Y a ese pueblo que Dios vendió eran personas humanas, personas como usted y como yo, que habían recibido grandes beneficios de su Dios y se olvidaron de Él. Pues Dios dijo, me olvido de ustedes también. ¿Podrá Dios olvidarse de nosotros por completo? Lo vamos a ver. Es tan grande el amor de Dios, hermanos, que aún así no pierde la memoria como nosotros. Pero sí nos lleva a momentos donde nosotros veamos las consecuencias gravísimas de olvidarnos de Dios. Tenemos muchos pasajes en la Biblia de cómo cuando uno se olvida de Dios hay consecuencias. Isaías 17, 10 al 11. Yo lo leo y usted ahí en su lugar. Si no lo alcanza a buscar, yo lo leo, pero si lo alcanza, adelante. Y si no, anótelo. Isaías 17, 10 al 11. Dice la palabra: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Le dice, tú vas a sembrar, pero cuando coseches no vas a cosechar lo que sembraste, vas a trabajar. Hermanos, aquí hay una advertencia para nosotros. Y ahorita vamos a ver las formas en que podemos prevenirnos o cómo Dios establece medios de gracia para que no nos olvidemos. Aquí el Salmo, Isaías está diciendo, te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto vas a sembrar plantas hermosas. Vas a sembrar plantas, pero el día en que las plantes las vas a ver crecer. Pero te olvidaste de Dios. Quiero decirte que cuando brote va a ser arrebatada. No vas a ver tu cosecha, tu producción. ¿Qué Dios nos quiere decir con esto, querida iglesia? Nosotros podemos sembrar y ver que van bien las cosas, pero en el momento que íbamos ya a cosechar, pérdida total. Se fue, se esfumó. ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Y no te acordaste de la roca de tu refugio. ¿Qué nos quiere decir Dios? Hermanos, pero ¿saben lo más tremendo? Es que el olvidarnos de Dios también trae sufrimiento a otros, a los que nos rodean. Olvidar a Dios trae sufrimientos a otros. Las consecuencias de olvidarnos de Dios va a traer consecuencias a otros también. No nada más a nosotros como adultos, a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Los olvidos que yo estoy teniendo de Dios va a traer consecuencias. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo muy claro. Lo que no es importante para usted no tiene por qué serlo para sus hijos. Si para usted no es importante los compromisos con Dios, ¿por qué lo tienen que ser para sus hijos? Lo que es importante para papá y para mamá, los hijos dicen, hey, acuérdate lo que nos dice papá y mamá. Es más, ponga la prueba. Usted le ha dicho a sus hijos en casa, mira hijo, esto no se puede tocar. Deben de cuidar esto, hijos. Cuando van familias o visitantes o primitos, le dicen, hey, papá dice que ahí no. Papá dice que eso no podemos tocarlo porque eso se puede quebrar. Mamá dice, lo que es importante para usted lo será para sus hijos y para sus generaciones. Cuando sus hijos vean que para usted es importante su relación con Dios, es importante su fidelidad con Dios. Cuando sus hijos vean que sus compromisos adquiridos con Dios son importantes, otra cosa va a ser. Porque dicen, lo que es importante para papá y mamá es por algo. Porque cuando nos olvidamos de Dios hay consecuencias, hay sufrimiento a otros también.
La Biblia nos enseña muchos casos. Dice en el Salmo 106, yo se lo leo: bien pronto olvidaron sus obras, bien pronto, fíjese, bien pronto. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Se acuerda de aquella serpiente? Por la obediencia de unos, todos morían. Todos eran picados por la serpiente, mordidos por la serpiente. Qué tremendo, hermanos, olvidarnos de Dios trae consecuencias a otros. En Jeremías hay un pasaje que es estremecedor. Dice: voz fue oído sobre las alturas, llanto de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Llanto. ¿Se acuerda? Y se cumplió esa profecía. Lloraban las madres. Por eso el Señor decía, y sabemos, aquellas mujeres que estaban encinta, cuando fueron sitiados, lloraban, clamaban los bebés. Pero ¿qué culpa tienen ellos? Cuando nos olvidamos de Dios, hay consecuencias a nuestras generaciones. Dice este pasaje, Jeremías: voz fue oído sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Consecuencias de olvidar a Dios no solamente afecta a mi familia, hermanos, esto lo estamos mirando en esta nación y en muchos. Olvidar a Dios trae destrucción sobre una nación. Pero si de por sí la gente que no conoce el Evangelio se olvida de Dios, pues debe haber un remanente, debe haber una iglesia, un pueblo que dice: mira nación, tú te olvidas de Dios, pero aquí debe haber un pueblo que no se olvida de Dios. Y por ese pueblo, cuando estaba orando Abraham y le dijo: Señor, no destruyas Sodoma y Gomorra, por favor, dijo el Señor: ¿ves que todos han pervertido su camino? Y ahí está Abraham, bajándole 50, 30, 20. No había ese número de justos. Dijo el Señor: por uno que haya, te digo, Abraham, no destruiré Sodoma. Por uno. Hermanos, sabemos que las grandes naciones, cuando comienzan a decaer económicamente, es porque se han pervertido moralmente. Todos los imperios de la historia, los grandes imperios que han existido en la historia, incluyendo a como imperio económico, a esta nación, su decadencia ha iniciado cuando sus valores morales, familiares se han olvidado de Dios. Trae consecuencias. Pero lo más triste, lo más grave es: ¿dónde está la iglesia para detener? Mire, hermano, a usted le debe importar dónde vive. Quizás usted diga: no, si las cosas se ponen mal, yo me voy a mi país. Le tengo malas noticias. Donde usted vaya, quien se ha olvidado de Dios, están mal, están terriblemente las naciones. Está terriblemente, porque se han olvidado de Dios. Pero ahí debe de estar la iglesia para detener. Ahí debe de estar la iglesia para orar, para clamar. La iglesia tiene mucho que hacer, tiene mucho por hacer para que aún una nación pueda ser bendecida o destruida. Dios le dijo a su pueblo cuando iban a ser cautivos 70 años, les dijo: ustedes, por cierto, otra vez, cautivos 70 años por desobedientes. Les dijo: miren, ustedes van a estar aquí mucho tiempo, así que mejor les recomiendo que trabajen, que siembren, que hagan casas y que traigan bendición a la ciudad donde van a vivir. Mejor hagan el bien. Por eso cuando se terminó el exilio, pues muchos ya no quisieron regresar, prefirieron quedarse ahí porque ya habían prosperado. Lo que quiero decir, y luego el Señor dice: rogad por el lugar, y por el lugar que pasáis, rogad por la paz de ese lugar, porque en su paz vosotros tendréis paz. La iglesia en este país, hermanos, la iglesia hispana, la iglesia latina, tiene mucho que dar.
Mucho. Porque conocemos al Dios vivo. ¿Cuántos conocen al Dios vivo? Esta iglesia tiene mucha responsabilidad. Pero las iglesias cierran los templos. Si hay una final, un Super Bowl, pues cancelar el culto. No es el caso aquí, pero he oído de esos casos. Mientras menos cultos, mejor. O sea, el pueblo, la nación de por sí está descarriada y la iglesia está descuidada. No vela, no ora. Y quiero decirle que los males que le alcanzan a una nación, le van a alcanzar a usted también. Los beneficios que le alcanzan a una nación, también le van a alcanzar a usted. ¿Por qué? Porque así es. Aquí está el ejemplo que le voy a dar. Olvidarse de Dios incluso trae sufrimiento a una nación completa. ¿Qué estamos viviendo en esta nación? ¿Qué se está viviendo en México? Pregunte. ¿Qué se está viviendo en muchos países? Violencia. Pero todos se han olvidado de Dios. Y lo más terrible es que la propia iglesia no se da cuenta de eso. También está yendo en pos de ellos. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 8, 19 al 20. Se lo voy a leer. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo afirmo, dice el Señor. Cuidado cuando Dios dice: yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Entonces Israel decía: no somos el pueblo escogido de Dios. ¿Ah, sí? ¿El pueblo elegido? ¿Del dedo chiquito de Dios? ¿Ah, sí? Dice el Señor: vas a perecer igual que las otras naciones, parejito. Nosotros decimos: la iglesia del Señor, gloria, somos su iglesia amada. Claro que lo somos. Pero si las cosas se ponen muy mal, la iglesia también va a padecer. Va a padecer. Como ha padecido en otros lugares. Y Dios los deja un tiempo, hasta que viene ese arrepentimiento. Isaías 65, 11 al 12, se lo leo. Isaías 65 dice: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis. Lo repito: por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Palabra del Señor. Isaías está hablando. Oseas 8:14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Deberíamos hacer una valoración, hermanos, ¿por qué las cosas están como están también? Algunos toman la posición de decir: hermano, es que está en la Escritura que la maldad se multiplicará. Yo también le digo: hermano, está en la Escritura que el amor de muchos se enfriará, así que no se preocupe si usted se enfría. Está en la Escritura que muchos se perderán, así que usted no se preocupe, usted va a ser uno de ellos. Dejemos que Dios cumpla su profecía como Él lo ha determinado, y nosotros hagamos lo que nos toca: vivir en santidad, en obediencia, trabajar para el Señor arduamente y amarle con todo nuestro corazón. Porque bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga sorpresivamente, le halle haciendo, ¿qué? Haciendo así. ¿Qué así? Pues lo que le encomendó.
Los tiempos que se cumplan, de esos se encarga Dios. ¿Y qué si Dios prolonga más años? No lo sabemos. ¿Y qué si el Señor dice, bueno, nadie sabe? El tiempo del fin nadie lo sabe, solo nuestro Dios. Mientras nosotros estamos aquí con vida, hagamos lo que nosotros debemos hacer. Amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Porque, hermanos, como se dan cuenta, las consecuencias de olvidarse de Dios son serias. Los ejemplos que les puse en la introducción, vemos que trae consecuencias reparables. Estas son consecuencias muchas veces irreparables. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que tener ese cuidado de no olvidar a Dios. Las advertencias, entonces, ahí está. La advertencia, dice la Biblia, Deuteronomio 6:12, ojalá lo subraye, búsquelo, es un pasaje corto. Dios nos está advirtiendo hoy y nos está recordando: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó. ¿De dónde te sacó el Señor, hermano? ¿De dónde te sacó a ti? Hermana, ¿de dónde le sacó a Dios a sus padres que le dejaron este legado hermoso de fe? ¿Sabe de dónde sacó Dios a mi padre? ¿A mi madre? Y más que una herencia, me dejaron un legado de fe. Muchos de ustedes están en esa herencia de fe. ¿De dónde? Pregúntenle a sus padres de dónde lo sacó el Señor. Hermano, literalmente dice que nos levantó del polvo, de la miseria, del muladar, en todos los sentidos. Hoy, aquellas generaciones que son tercera, cuarta generación pueden decir: Dios nos ha bendecido, incluso materialmente. Dios nos ha bendecido, pero mis padres sufrieron mucho. Pero cuando conocieron al Señor, ¿de dónde sacó el Señor a tu familia, a tus antepasados, a tu abuelo, a tu madre, a tu padre? ¿De dónde te sacó a ti el Señor, hermano? Por eso Dios le dice: mira, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. Egipto significa servidumbre, esclavitud. Cuídate. De vez en cuando dígale a sus hijos, a sus nietos: mira, hijo, mira, hija, Dios me sacó de esto. Cuídate de no olvidarte. De vez en cuando siéntese con sus hijos y con sus nietos, y aún los tiene, dígale: mira, no olviden a Dios. Así éramos antes, así estaba la familia, y ahora estamos así. Cuando llegamos al templo, hermano, yo lo vimos como testimonio vivo. Cuando llegamos, veíamos cuántas carencias en todos los sentidos en aquella ciudad, en aquella iglesia. Pero cuando la iglesia comienza a trabajar, comienza a tomar sus responsabilidades, comienza a entender que solo somos administradores, comienza Dios a prosperar también. Solo eran 5 carritos afuera. Los últimos días toda la avenida se llenaba de autos. Y ya no, el que llegaba tarde se estacionaba hasta la otra calle. Pero un día le dije a la iglesia: cuídense de no olvidarse de Dios. Cuídense. Gracias a Dios por esos carros que Dios les ha dado. Hermano, ore por mí, porque mire, me dio el Señor este carro, esta casa, este departamento. Gloria a Dios. Cuídate de no olvidarte de Dios. No sea que ahora que tienes un carro más grande digas: pues el domingo me voy a la playa, porque no cabemos. Pero está bien, hazlo. Pero si ya se hace una costumbre, si ya se hace una forma, y yo digo porque allá era lo más atractivo que teníamos ahí, hazlo, pero no lo hagas ya para siempre. Porque Dios te ha bendecido. Cuídate de no olvidarte que te sacó de la tierra de Egipto.
Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Busca este texto, hermano. Está hermosísimo. Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué, hermano? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Algunos de aquí han visto la gloria de Dios? ¿Han visto la gloria de Dios o no? Que tus ojos no se olviden de lo que han visto, hermano. Que no se olviden. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, y aquí era lo que yo le decía. Antes bien, hermano, cuéntele sus testimonios a sus hijos. Cuéntele las cosas grandes que ha hecho Dios con usted. Mire lo que dice, y las enseñarás ¿a quiénes? A tus hijos. ¿Y a quiénes más? Y a los hijos de tus hijos, tradúzcase nietos. Díselos, no te quedes callado, hermano. No te quedes callada. Dile, y dile claro. Si te olvidas de Dios, hijo. Si te olvidas de Dios. Si lo hemos tenido que decir a nuestras hijas, si se olvidan de Dios, no importa lo que hagan, maestrías, doctorados, buenos trabajos, lo que quieran, si se olvidan de Dios, están en la ruina. El peor negocio que un hombre puede hacer en la tierra es olvidarse de Dios. La peor inversión. La peor inversión que puedes hacer en la tierra es olvidarte de Dios. Todo se va a perder, se va a polillar y se va a echar a la nada. La mejor inversión de vida y de lo que tengas en la tierra es acuérdate de Jehová tu Dios todos los días. Cuídate. Dice aquí este pasaje con toda claridad. Se los vas a enseñar a tus hijos. Amén. Segundo libro de Reyes, yo se lo leo porque está larguito, dice, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido. A este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos, y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre. Siempre. Hermano, a veces la gente puede sentir que Dios se ha olvidado de ellos. Dígame una cosa, ¿a veces usted se ha sentido que Dios se olvida de usted? Bueno, si hay personas que a veces sienten así. Muchas veces podemos sentir que Dios se olvida de nosotros, pero jamás se va a olvidar Dios. Jamás. La Biblia está llena de ejemplos que en un momento le voy a dar. Dios dice, aunque la madre se olvidara de sus hijos, ¿qué madre es aquella que se olvida de sus hijos, que los abandona? Y digo, y no dice padre porque fíjese que la mujer por naturaleza tiene Dios la creó de esa manera para los hijos, porque expone hasta su propia vida por sus hijos cuando da luz. Por eso usted verá que nunca a la mujer le piden el juez que dé la manutención o el sopor a los hijos. A la mujer no, al hombre sí, porque la mujer por naturaleza es proveedora. La mujer por naturaleza se quita el bocado y se lo da. No quiere decir que los hombres no, pero la mujer es amante por naturaleza de sus hijos. Y los padres, los varones, hay ese pequeño ahí momento en que puede olvidarse de cuántos hijos tienes, ya ni sé. Hay hombres así. Yo tenía un tío que no sé cuántos hijos tenía, le decían, ¿cuántos hijos tienes? Ni sé. Imagínense qué terrible, ¿verdad? Hermanos, por eso aquí dice que aunque la madre, porque difícilmente una madre se va a olvidar, dice, yo jamás
me olvidaré de ti. ¿No le da gozo y gloria al Señor por esto, hermanos? Quiero decirle algo, hermano. A pesar de todo, Dios, con todo y todo, aun cuando yo le dije esto, Dios promete que nunca nos va a olvidar. Nos puede entregar, sí, nos puede entregar un tiempo a situaciones como el pueblo de Israel. Nos puede entregar. Pero cuando Dios nos entrega, no es para destruirnos, es para restituirnos, para que despertemos y abramos los ojos. Pero nunca Dios, aquí tiene usted el mayor ejemplo. El pueblo de Israel, duro de corazón, duro de servicio. ¿Y dónde está el pueblo de Israel en la actualidad? ¿Lo ha olvidado Dios? ¿Usted qué cree? Ahí está. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de su iglesia. Aquí está el Señor con nosotros en esta hora. Dios promete, hermanos, nunca olvidar a su pueblo. Y ahí está el texto que yo le decía. Por favor. Y entre otros está Isaías 42:21. Anótelo. Dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Dios promete. Y tenemos otro pasaje, Isaías 49:15. Es el pasaje que yo le decía. 49, búsquelo porque está muy bonito. Léanlo ahí en su lugar. Isaías 49:15 al 16. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Usted qué piensa? Aunque olvide ella, yo nunca, hermano, subráyelo, yo nunca me olvidaré de ti. Damos gloria a Dios. He aquí, hermano, he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpido. ¿Ay, me puedes decir qué es esculpir algo, hermano? ¿Alguien sabe qué es esculpir? ¿Cómo se hace? Con cincel. Con cincel, hermano, en las manos de Cristo. En las manos de Cristo, cuando fueron clavadas, ahí está tu nombre y mi nombre. ¿Y sabes que Cristo tiene esas marcas? Cristo es el único en el cielo que conserva eso. Eso es un misterio muy grande. Veremos sus marcas. Y ahí, hermano, en esas marcas que Él fue clavado por nuestros pecados, te tiene esculpido tu nombre. No se va a borrar jamás. Dice el Señor: he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Gloria a Dios. Hebreos 6:10 se lo leo: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, cuando tú sirves a la iglesia aquí, estás sirviendo. Y Dios dice: yo no me olvido de que tú sirves a mi pueblo. Yo no me olvido del servicio que tú prestas. A veces parece que todos se olvidan de tu trabajo. Hazlo para el Señor y Él nunca se va a olvidar. Y dice aquí: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, pero hay que hacerlo con amor. Mire, hermano, quizás le sirva esto o no le sirva. Yo a veces digo: si lo voy a hacer con amor, porque de todos modos lo voy a hacer y no voy a tener mi recompensa. No sé si me explico. Terminamos haciendo las cosas, pero si no lo hacemos con amor, lo hice y no tengo recompensa. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo
con amor para no perder la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Pues el Señor le place de recompensar, porque dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Queridos hermanos, Dios promete nunca olvidar a su pueblo. Y para muestras, aquí estamos nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa misericordia? Hermano, Dios nos ha librado de peligros que ni siquiera vemos, porque si los vemos nos asustaríamos mucho. Dios no te permite ver los peligros que te libra. De los que te ha permitido ver es para que veas cómo te cuida. Cada paso que das, cada paso, aún puedes ir caminando en una alfombra o puedes ir caminando en un lugar seguro y puedes aún caerte. Somos tan frágiles, hermanos, que una caída puede acabar con nuestra vida. Pero Dios nos cuida. A su nombre gloria. Dios nos cuida. Nunca nos va a olvidar. Nunca. Por eso la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, hermanos, acuérdense, la palabra de Dios dice, pueblo, acuérdate del Señor. Debemos estar siempre acordándonos. Ahora, para ir terminando, esto sí le quiero decir. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace usted para que algo no se le olvide? ¿Qué método tiene usted para que no se le olvide el aniversario de su esposa, su esposo? Lo anota. ¿Qué hace usted para que no se le olviden las llaves ahí en el auto? ¿Qué hace? ¿Tiene una copia? Se le olvida, tiene. ¿Qué hace usted para que no se le olvide el pago de la tarjeta y luego le cobren intereses? ¿Qué hace? Yo pongo una alarma. Pum, pum. ¿Qué hace usted para todos los ejemplos? Para que no llegue tarde a una cita. Hay gente incluso que no sé si le funciona, yo nunca he entendido, que para que no llegue tarde pone su reloj una hora adelantado. Como que les ayuda mentalmente, pero si es lo mismo, pero bueno, si les ayuda está bien. El problema es cuando se les olvida que ese reloj está adelantado. Una vez llega una persona y dice, oigan, tengo aquí una hora esperando, ¿no? Pues eso es puntual. Puntual es eso, puntual, en punto, ni antes ni después. Te gusta llegar temprano, eres tempranero, pero puntual es en punto. Bueno, es que mi reloj, bueno, tu reloj está mal. Ese es otro problema. ¿Qué hace usted para que no se le olvide todos esos detalles que hablé? Bueno, quiero decirle que Dios nos previene para ayudarnos a que no le olvidemos. Pone formas, dice, les voy a dar estas formas para que ustedes no se olviden de mí. Y aquí estamos. Primeramente, ¿qué hace Dios para que no nos olvidemos de Él? ¿Cuántos tienen esta palabra? Hermano, primeramente Dios nos da su palabra para que no nos olvidemos de ello. Salmo 78, 5 al 7 se lo leo. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que lo notificaran a sus hijos, otra vez, para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten otra vez a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de su Dios. Hermano, la palabra de Dios es una forma que Dios dice, te doy mi palabra, pero esta palabra, si no se lee, si no se estudia, si no se enseña, si no se vive, no tiene caso. Es nuestra responsabilidad enseñárselas a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad vivirlo. Y cuando nuestros hijos nos digan, papá, ¿y por qué no hacemos esto? O si hacemos esto, porque la palabra de Dios lo dice. Pero agárrese bien, porque la vez, ¿y dónde dice? Ay, hijo, espérame, es que, aquí lo tenía, pero pregúntale mejor al pastor. Pregúntale al instructor. No, hermano,
tenemos que tener respuestas rápidas con nuestros hijos. La palabra, vea usted Deuteronomio 31, 24 al 27, dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluir, dio órdenes a Moisés, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Esa es la palabra que está. Esta palabra, hermanos, un día servirá de testigo contra nosotros. Usted puede tener un testigo a favor o un testigo en contra. En el día del juicio, ¿sabe usted cuál va a ser el testigo a nuestro favor o a nuestro en contra? La palabra. ¿Qué dice la palabra? Aquí no va a haber más que decir: no lo hiciste, no lo hiciste, o sí lo hiciste. Pero quiero ir rápido porque mire, usted sabe, y fíjese bien lo que le voy a decir, que a Dios le gustan las fiestas. Esta es una fiesta de celebración a Dios, nuestro culto a Él. La Biblia habla de festividades en la Biblia, de fiestas, pero fiestas santas, dedicadas a Él. ¿Sabe cuál fue una de las maneras que Dios hizo para que el pueblo no se le olvidara? ¿Sabe cuál fue? Las fiestas que Él estableció. Tenemos muchas en la Biblia. Por lo menos tiene el pueblo de Israel 3 fijas al año. 3. Y otras muchas más. Y las fiestas Dios las estableció para que se acordaran. Por ejemplo, dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas. Y le está diciendo: y esto lo harás perpetuamente, no se te olvide, porque cuando hagas las fiestas te vas a acordar de cómo el Señor te liberó. Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos también el ejemplo le doy otra. Cuando el Señor les dice: y cuando recojas la cosecha, harás esta fiesta, para que no se te olvide que Dios abrió los cielos. E incluso traerás a la casa de Jehová las primicias, para que no se te olvide que yo soy tu Dios. Como iglesia tendremos festividades o fiestas especiales que Dios nos pone para que no se nos olvide. ¿Cuál cree que es una? ¿Un aniversario? Una bien instituida, que por cierto ya viene, una bien instituida, que incluso es solo para la iglesia: la Santa Cena. ¿Y esto lo haréis en qué? Pero no voy a ir a la Santa Cena. Es más, Dios sabe. Sí, Dios lo sabe. Sabe eso y más. Hermano, cuando haya festividad de Santa Cena, no pierda usted eso. No lo pierda. Porque es una festividad que Dios hace para acordarnos. Jesús dijo: esto lo haréis en memoria de mí. ¿Sabe otra cosa que Dios hace para que no se nos olvide con lo que hemos hablado? El primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Sabe cuál es otra cosa que Dios usa en su palabra para que no se nos olvide que de Él viene la fuerza, el poder, la inteligencia, la destreza y la capacidad? ¿Cuál? Y cada primer día de la semana, ¿qué? Apartaréis algo conforme hayas prosperado. Le voy a decir esto: si yo no ofrendo diezmo, no pasa nada aquí. La iglesia sigue adelante. Es más, si todos dejáramos de ofrendar y diezmar, se lo puedo asegurar, porque Dios mandará ayuda del oriente, del sur, del poniente, donde Él quiera, porque su casa se sostiene. Dios no pierde. Yo sí pierdo. Yo sí pierdo. Por eso dice:
es una forma de que no te olvides de dónde viene. Por eso cuando nosotros ofrendamos no lo hacemos como, pues, a ver, ahí va. No, aquí no es, hermanos, como en lugares, que hay lugares donde hacen cierta aportación. No, aquí lo hacemos con esa devoción de decir, Señor, este es el fruto de mi trabajo. Te agradezco, te bendigo, recíbelo. No importa lo que dice la palabra de Dios, es según tú me hayas bendecido, lo hago con el corazón, por obediencia, por testimonio y por adoración. Porque donde está mi tesoro está mi corazón. Esa es una forma que Dios nos ayuda a no olvidarnos. Y muchas más. En la Biblia tenemos comidas y festividades que Dios les estableció para que no se olvidaran de Él. La iglesia tiene festividades también, para que no nos olvidemos de Él. Y finalmente, hay un llamado. Le voy a pedir que se ponga de pie. Hay un llamado de Dios a los que le olvidan o a los que le hemos olvidado. ¿Quiere leer conmigo? ¿Quiere leer conmigo Jeremías 3, 19 al 22? Ahora sí abra su Biblia conmigo, Jeremías 3. Dice la palabra de Dios en Jeremías 3, del 19 al 22. ¿Está listo? Jeremías 3, 19 al 22. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. El llamado está aquí, hermanos. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Hoy así va a ser, Señor, he aquí hoy venimos a ti. Reconocemos que nos hemos olvidado de ti. ¿Quiere pasar al altar a orar? O ahí, donde usted quiera, pero ore. Pedile a Dios, porque yo le quiero leer por último lo que dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti, dice en otra versión, que has olvidado tu primer amor. Olvidado. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Y luego Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y este pasaje que quede en su memoria, que está en la pantalla, pero vamos a orar. Vamos a orar. ¿Qué les parece si tocamos amarte solo a ti, Señor? Véngase, hermano. Si ya están aquí sus niños, tráigaselos. Si no puede pasar, vamos a clamar al Señor. Señor, aquí estamos, delante de ti. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos. Evitemos olvidarnos de Dios, porque hay peligros en hacerlo. Sería el error más grande que podemos cometer en esta vida. Amarte solo a ti, Señor. No
ver atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás.